En la ciudad de Arequipa, Perú, el 14 de marzo de 1842, un grito desgarrador atravesó los muros de piedra volcánica de la Casa Mendoza Villarroel, una de las mansiones coloniales más imponentes del Valle del Chili. El grito no venía de los esclavos que trabajaban en los patios interiores, ni de los sirvientes que corrían por los corredores de altos techos abovedados. El grito venía de la alcoba principal, donde don Bernardo Esteban, de Mendoza Villarroel y Santander, patriarca de 63 años y uno de los terratenientes más poderosos del sur peruano, se retorcía en su lecho con convulsiones que sacudían todo su cuerpo como si un demonio invisible lo poseyera. Su esposa, doña Catalina Esperanza de Villarroel y Montes de Oca, de 58 años, yacía en el suelo de mármol frío, inconsciente, con espuma blanca escapando de sus labios entreabiertos. Sus tres hijos, don Rafael Antonio, de 35 años, doña Mercedes Soledad, de 32, y don Ignacio Sebastián, de 29, también habían caído, uno tras otro, durante el desayuno de aquella mañana que comenzó como cualquier otra en la mansión que albergaba a 17 miembros de la familia extendida y a 143 esclavos. Lo que nadie sabía en ese momento era que el veneno había sido administrado meticulosamente, gota a gota, durante 10 años completos. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia de paciencia infinita y venganza silenciosa, quédate hasta el final. Porque lo que está por revelarse sobre las dos hermanas esclavas que orquestaron todo esto cambiará completamente tu comprensión sobre la resistencia, el perdón y el precio terrible de la justicia cuando no existe ninguna otra forma de obtenerla. Arequipa, en 1842, era una ciudad de contradicciones construidas en piedra blanca. Con una población de aproximadamente 23.000 habitantes, la Ciudad Blanca, como la llamaban por sus construcciones de sillar volcánico, era el segundo centro económico más importante del Perú, después de Lima. Las haciendas que rodeaban la ciudad producían algodón, caña de azúcar y lana de alpaca que se exportaba a Europa a través del puerto de Islay. La economía dependía completamente del trabajo esclavizado. De los 23.000 habitantes, aproximadamente 4.500 eran esclavos africanos y sus descendientes, comprados en los mercados de Lima, donde un hombre joven y fuerte costaba entre 800 y 1.200 pesos de plata, y una mujer entre 600 y 900, dependiendo de su edad y habilidades domésticas. La familia Mendoza Villarroel había construido su fortuna durante 3 generaciones, en el cultivo de caña de azúcar en el Valle de Majes y en la producción de aguardiente en sus destilerías privadas. Don Bernardo había heredado de su padre, don Cristóbal, no solamente las tierras que se extendían por más de 12.000 hectáreas, sino también la reputación de ser administradores implacables que extraían cada gota de productividad de sus esclavos. La mansión familiar en Arequipa servía como residencia de invierno, donde la familia escapaba del calor sofocante del valle durante los meses de diciembre a marzo. Era una construcción de 2 plantas con 37 habitaciones dispuestas alrededor de 3 patios interiores, con fuentes de piedra tallada, jardines de jazmines y bugambilias y capilla privada donde un sacerdote celebraba misa cada domingo para la familia y sus allegados más cercanos. En la cocina de aquella mansión, separada del edificio principal por un pasillo cubierto para que los olores no molestaran a la familia, trabajaban 2 hermanas que nadie notaba realmente, a pesar de que llevaban 16 años sirviendo en esa casa.
María Josefa y María Remedios, los amos nunca se molestaron en aprender sus apellidos africanos, que eran Cumba y Aminata respectivamente. Habían llegado a la casa Mendoza Villarroel en 1826, cuando tenían 14 y 12 años. Fueron compradas en el mercado de esclavos de Lima por 700 pesos de plata la mayor y 600 la menor, adquiridas específicamente por su juventud y por las recomendaciones del tratante, que aseguró que venían de una línea de esclavas domésticas bien entrenadas que sabían cocinar, limpiar y, sobre todo, mantener la boca cerrada. Lo que el tratante no mencionó, porque no lo sabía, era que estas dos niñas habían presenciado 6 años antes, en una hacienda azucarera cerca de Cañete, cómo su madre fue azotada hasta la muerte por don Cristóbal de Mendoza Villarroel, el padre de don Bernardo, durante una de sus visitas de inspección a las propiedades costeras de la familia. El crimen de su madre había sido intentar esconder a su hijo menor, de apenas 5 años, para evitar que fuera vendido a otra hacienda. Don Cristóbal ordenó 200 latigazos, administrados por el capataz en el patio central, mientras todos los esclavos eran obligados a presenciar la ejecución como advertencia. La mujer murió después del latigazo número 147. Su hijo fue vendido de todas formas a una hacienda en Chincha por 400 pesos, y las dos niñas fueron trasladadas a Lima, donde permanecieron en los barracones de esclavos hasta que cumplieron la edad suficiente para ser vendidas como domésticas. Durante sus primeros 10 años en la casa Mendoza Villarroel, María Josefa y María Remedios fueron esclavas modelo. Se levantaban a las 4:30 de la madrugada para encender los fogones de la cocina. Preparaban el desayuno para la familia, que se servía exactamente a las 7 de la mañana. Limpiaban la vajilla de porcelana importada de Francia, preparaban el almuerzo, que se servía a las 12 en punto, la merienda a las 4 de la tarde y la cena a las 8 de la noche. Entre comidas, lavaban ropa, limpiaban pisos de mármol, sacudían alfombras persas, pulían la platería y realizaban cualquier otra tarea que se les ordenara. Dormían en un cuarto sin ventanas junto a las caballerizas, compartiendo un jergón de paja con otras 4 esclavas domésticas. Nunca levantaban la voz, nunca miraban directamente a los ojos de los amos, nunca cuestionaban una orden. Eran, en apariencia, exactamente lo que se esperaba de ellas, invisibles, obedientes, completamente sometidas. Pero el 23 de julio de 1832, algo cambió para siempre en el corazón de estas dos mujeres, que ya tenían 20 y 18 años respectivamente. Ese día, durante la celebración del cumpleaños de doña Catalina, María Josefa estaba sirviendo vino tinto español en copas de cristal cuando escuchó a don Bernardo contar una anécdota que provocó risas estruendosas en toda la mesa. Estaba relatando con orgullo evidente en su voz ronca por el tabaco cómo su padre, don Cristóbal, había disciplinado correctamente a una esclava rebelde en Cañete hacía 12 años, una negra insolente que se había atrevido a esconder a su cachorro para que no fuera vendido. Don Bernardo describió los latigazos con detalles gráficos, imitando los gritos de la mujer para diversión de sus invitados, explicando que su padre había demostrado ese día el tipo de firmeza necesaria para mantener el orden en las haciendas. Mi padre, que en paz descanse, entendía que la compasión mal entendida es la ruina de cualquier sistema productivo, declaró don Bernardo, mientras levantaba su copa en un brindis a la memoria de don Cristóbal. María Josefa sostuvo la botella de vino con manos que temblaban imperceptiblemente. Sus ojos permanecieron fijos en el piso de baldosas españolas. No miró a su hermana María Remedios, que estaba de pie junto a la pared con una bandeja de plata en las manos.
No necesitaban mirarse para saber que ambas habían escuchado la misma confesión disfrazada de anécdota graciosa. Su madre. Estaba hablando de su madre, cuyo nombre verdadero era Ya, que significa nacida en jueves, en la lengua akan de la Costa de Oro, el nombre que las hermanas susurraban en secreto cada noche antes de dormir para no olvidar quiénes eran realmente. Esa noche, a las 11:15, cuando todas las lámparas de aceite de la mansión estaban apagadas y la familia dormía en sus camas con colchones de plumas importadas, María Josefa y María Remedios se sentaron en el suelo de tierra de su cuarto oscuro y hablaron por primera vez en 12 años sobre lo que habían presenciado aquel día en Cañete. Hablaron sobre los gritos de su madre, sobre cómo su hermano pequeño, cuyo nombre era Kwame, fue arrastrado llorando hacia una carreta mientras su madre sangraba en el suelo, sobre cómo ellas fueron golpeadas cuando intentaron correr hacia ella, sobre cómo las encerraron en un sótano durante 3 días sin comida ni agua para romper su espíritu rebelde antes de enviarlas a Lima. Y hablaron sobre algo más, sobre el hecho de que don Bernardo había contado esa historia con orgullo, sin el más mínimo atisbo de remordimiento, como si estuviera relatando una hazaña heroica y no el asesinato brutal de una madre desesperada. «No podemos matarlos rápido», dijo María Josefa en voz tan baja que era apenas un susurro en la oscuridad absoluta de ese cuarto sin ventanas. «Si lo hacemos rápido, nos colgarán en la plaza y habrá sido en vano. Nadie sabrá por qué. Nadie entenderá que esto es justicia». María Remedios, que era más silenciosa pero igualmente determinada, respondió con palabras que sellarían el destino de toda la familia Mendoza Villarroel. «Entonces lo haremos despacio, tan despacio que cuando finalmente mueran, habrán sufrido cada día tanto como mamá sufrió durante esos 147 latigazos, y en el último momento, cuando estén muriendo, les diremos exactamente por qué». Durante las siguientes 2 semanas, María Josefa y María Remedios estudiaron silenciosamente las rutinas de la casa con la atención de estrategas militares planificando una campaña. Observaron quién comía qué, quién bebía qué, quiénes eran los primeros en probar los platos, quiénes tenían estómagos más sensibles, quiénes tomaban medicinas regularmente. Notaron que don Bernardo desayunaba siempre 3 huevos revueltos con tocino, pan con mantequilla y café negro endulzado con 2 cucharadas de azúcar, que doña Catalina prefería chocolate caliente con pan dulce y mermelada de fresa, que don Rafael Antonio nunca desayunaba, solo tomaba café con leche, que doña Mercedes Soledad comía frutas y yogurt, que don Ignacio Sebastián devoraba todo lo que se le pusiera enfrente. Aprendieron los horarios exactos, las preferencias exactas, las rutinas exactas. El problema era conseguir el veneno. No podían simplemente comprar arsénico o estricnina en una botica sin levantar sospechas. Pero María Josefa recordaba algo que su madre ya le había enseñado cuando era apenas una niña de 7 años en la hacienda de Cañete, antes de que todo se desmoronara. Ciertas plantas comunes, usadas en las cantidades correctas durante el tiempo suficiente, podían causar un deterioro gradual que los médicos atribuirían a enfermedades naturales. Ya había aprendido ese conocimiento de su propia madre en África, donde las mujeres de su pueblo conocían cada hierba, cada raíz, cada semilla que crecía en la tierra. En los jardines de la mansión Mendoza Villarroel crecían adelfa, dedalera y ricino, plantas ornamentales hermosas que doña Catalina había ordenado sembrar por su belleza, completamente ignorante de que las 3 eran mortalmente tóxicas si se procesaban correctamente. La adelfa, con sus flores rosadas y blancas que perfumaban los patios, contenía glucósidos cardíacos que en dosis mínimas causaban náuseas leves,
pero acumuladas durante meses podían provocar arritmias cardíacas fatales. La dedalera, con sus campanas púrpuras que colgaban elegantemente de tallos altos, tenía digitalina que en cantidades microscópicas afectaba el ritmo del corazón de manera casi imperceptible al principio. El ricino, cuyas semillas producían el aceite que doña Catalina usaba para sus lámparas decorativas, contenía ricina, uno de los venenos naturales más letales conocidos, que en dosis infinitesimales podía causar síntomas que imitaban enfermedades digestivas comunes. El 15 de agosto de 1832, festividad de la Asunción de la Virgen María, María Josefa comenzó el proceso meticuloso de extraer los compuestos tóxicos de estas plantas. Lo hacía a las 3 de la madrugada, 2 horas antes de que cualquier otra persona en la casa despertara, usando el mortero de piedra donde normalmente molía especias para la cocina. Machacaba las hojas de adelfa hasta convertirlas en una pasta finísima. Luego las hervía en agua durante exactamente 30 minutos. Colaba el líquido resultante múltiples veces a través de tela de algodón hasta obtener un extracto casi transparente que guardaba en una pequeña botella de vidrio oscuro que había encontrado en el desván, etiquetada como extracto de vainilla para no levantar sospechas si alguien la descubría. Repetía el proceso con las flores de dedalera y con las semillas de ricino previamente molidas, obteniendo 3 tipos de extractos diferentes que almacenaba en botellas separadas, escondidas dentro de un saco de harina en la despensa donde nadie más que ella y su hermana tenían razón para buscar. La primera dosis fue administrada el 3 de septiembre de 1832, exactamente a las 7:12 de la mañana, cuando María Josefa añadió 3 gotas del extracto de adelfa al café de don Bernardo. 3 gotas, apenas suficiente para que él sintiera un ligero malestar estomacal 2 horas después, algo que atribuyó al tocino, que estaba un poco más grasoso de lo usual. Nadie sospechó nada. Al día siguiente, María Remedios añadió 2 gotas del extracto de dedalera al chocolate caliente de doña Catalina. 2 gotas que causaron un dolor de cabeza leve que la señora mencionó durante el almuerzo, pero que desapareció después de su siesta vespertina. Las hermanas esperaron 3 días antes de la siguiente dosis, luego 2 días, luego 4 días. Variaban los intervalos, variaban las cantidades, siempre microscópicas, siempre casi indetectables. Variaban quién recibía qué extracto y cuándo. Durante los primeros 6 meses, los síntomas en la familia fueron tan leves y esporádicos que nadie los conectó con nada más allá de los achaques normales de la vida. Don Bernardo ocasionalmente se quejaba de fatiga. Doña Catalina mencionaba mareos pasajeros. Don Rafael Antonio tuvo episodios de náuseas que atribuyó a una comida pesada en casa de unos amigos. Los médicos que visitaban la casa, y en una familia tan prominente siempre había médicos visitantes, diagnosticaban desórdenes digestivos comunes o debilidad constitucional o simplemente la edad que cobra su precio, y recetaban sangrías, purgas o tónicos que irónicamente a menudo empeoraban los síntomas porque debilitaban aún más los cuerpos que ya estaban siendo envenenados microscópicamente. María Josefa y María Remedios llevaban un registro mental preciso de cada dosis administrada, a quién, cuándo y qué síntomas resultaron. No podían escribirlo. Ambas eran analfabetas, pues estaba prohibido enseñar a leer y escribir a los esclavos. Pero memorizaban cada detalle con la precisión de contadoras experimentadas. Sabían que don Bernardo había recibido 147 dosis de adelfa en total durante el primer año, una por cada latigazo que su padre había dado a su madre, ya.
Lo sabían porque María Josefa hacía una pequeña marca con su uña en una viga de madera del cuarto donde dormían, marcas invisibles para cualquiera que no supiera qué buscar. Cuando completó la marca número 147, el 22 de julio de 1833, exactamente un año después de que don Bernardo contara su anécdota con orgullo, María Josefa lloró en silencio por primera vez en años. Pero no se detuvo, porque 147 dosis no eran suficientes para matar. Solo eran suficientes para comenzar a debilitar. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre cómo la justicia toma caminos inesperados cuando todos los caminos legítimos están cerrados, comparte esto ahora. Esta es una historia sobre paciencia infinita, sobre hermanas que convirtieron su dolor en determinación silenciosa durante 10 años completos, y sobre cómo el veneno más letal no es el que mata rápido, sino el que destruye lentamente mientras todos miran hacia otro lado. Al comenzar el segundo año de su plan, María Josefa y María Remedios incrementaron gradualmente las dosis y la frecuencia. En lugar de 3 gotas cada 3 o 4 días, comenzaron a administrar 5 gotas cada 2 días. Los síntomas se volvieron más pronunciados, pero aún suficientemente ambiguos para que los médicos no sospecharan envenenamiento. Don Bernardo desarrolló palpitaciones cardíacas irregulares que su médico personal, el doctor Armando Belisario Cortázar, diagnosticó como debilidad del corazón debido a excesos en la comida y el brandy. Le recetó reposo y una dieta más ligera, lo cual temporalmente redujo su exposición al veneno porque comía menos, pero María Josefa simplemente aumentó la concentración en las porciones más pequeñas que consumía. Doña Catalina comenzó a sufrir episodios de vértigo severo que la hacían tambalearse cuando caminaba por los corredores de la mansión. Su médico atribuyó esto a vapores uterinos y debilidad femenina natural, diagnósticos convenientes en una época donde prácticamente cualquier síntoma en una mujer podía ser atribuido a su anatomía reproductiva. Le recetó sales aromáticas y le sugirió más tiempo en reposo, consejos que doña Catalina ignoraba porque tenía una vida social activa que mantener y no podía permitirse parecer débil frente a las otras damas de la alta sociedad arequipeña. Para el tercer año, en 1835, la salud de toda la familia Mendoza Villarroel había comenzado un declive notable. Don Rafael Antonio, que en 1832 era un hombre robusto de 32 años que montaba a caballo diariamente y supervisaba personalmente las haciendas familiares, ahora sufría de dolores articulares misteriosos y episodios de diarrea crónica que lo dejaban confinado a su cama durante días. Doña Mercedes Soledad, que había sido conocida por su belleza en toda Arequipa y había rechazado 3 propuestas de matrimonio porque ningún pretendiente le parecía suficientemente distinguido, ahora tenía un aspecto demacrado, con la piel amarillenta y el cabello que comenzaba a caerse en mechones. Don Ignacio Sebastián, el menor de los hijos, desarrolló temblores en las manos que hacían imposible que escribiera con la caligrafía elegante que había aprendido con tutores privados. Los médicos estaban desconcertados. Trajeron especialistas de Lima, consultaron textos médicos importados de Europa, realizaron sangrías cada vez más agresivas basadas en la teoría de que había humores corruptos en la sangre de la familia. Recetaron mercurio, que en realidad empeoró todo porque el mercurio es en sí mismo tóxico. Sugirieron cambios de aire, viajes a la costa, retiros a las montañas. Nada funcionaba porque los médicos estaban tratando síntomas sin entender jamás la causa real. Y María Josefa y María Remedios continuaban su trabajo silencioso, día tras día, año tras año,
con la paciencia infinita de quien sabe que la venganza verdadera no es un acto impulsivo, sino una campaña sostenida. Durante esos años, las dos hermanas desarrollaron una rutina que se volvió casi ritual. Cada mañana, a las 3 en punto, María Josefa se levantaba y preparaba las dosis del día. A las 3:15, María Remedios revisaba los suministros de extractos y calculaba cuándo necesitarían preparar más. A las 3:30, ambas se arrodillaban en el suelo de tierra de su cuarto y susurraban una oración en la lengua akan que su madre les había enseñado, una oración para los ancestros pidiendo que guiaran su mano y mantuvieran su determinación firme. A las 3:45, volvían a sus jergones y dormían 2 horas más antes de que comenzara oficialmente su día de trabajo a las 6 de la mañana. Nadie en la mansión sospechaba de ellas. ¿Cómo podrían? María Josefa y María Remedios eran las esclavas más confiables de toda la casa. Cuando don Bernardo tuvo que permanecer en cama durante 2 semanas, en abril de 1836, debido a un episodio particularmente severo de arritmia cardíaca, fue María Josefa quien le llevaba sus comidas 3 veces al día, quien le daba su medicina recetada por el médico, quien incluso le leía el periódico porque su vista se había debilitado misteriosamente. Don Bernardo, en un momento de lucidez entre episodios de delirio, le dijo: «Eres una buena negra, María. No como esas otras insolentes que siempre están causando problemas. Cuando me muera, le voy a decir a mi hijo Rafael que te trate bien». María Josefa inclinó la cabeza respetuosamente y respondió: «Muchas gracias, señor amo. Rezo cada noche por su pronta recuperación». Mientras tanto, las 7 gotas de extracto de dedalera que había añadido a su sopa de pollo en el almuerzo ya estaban siendo absorbidas por su sistema digestivo comprometido. En 1837, 5 años después de comenzar su campaña, María Josefa tomó una decisión que sorprendió a su hermana María Remedios. Decidió que debían reducir temporalmente las dosis durante 3 meses. María Remedios no entendía. «¿Por qué? Ya están débiles. Podríamos terminar esto más rápido», argumentó en uno de sus susurros nocturnos. Pero María Josefa había observado algo crucial. La familia había comenzado a hablar de llamar a médicos más especializados de Lima. Incluso consideraban enviar a don Bernardo a Chile, donde había médicos formados en Europa que podrían diagnosticar mejor su enfermedad misteriosa. Si los síntomas continuaban empeorando de manera demasiado obvia y rápida, alguien podría eventualmente considerar la posibilidad de envenenamiento. «Tienen que mejorar un poco», explicó María Josefa. «Tienen que creer que están recuperándose, que fue solo una mala racha, que los tratamientos médicos están funcionando, y luego, cuando bajen la guardia, volveremos a empezar. Esto no es una carrera, esto es una sentencia que se cumple gota a gota hasta que estemos listas para revelar por qué». María Remedios entendió la sabiduría en esas palabras y estuvo de acuerdo. Durante esos 3 meses de reducción de dosis, la familia Mendoza Villarroel experimentó lo que pareció ser una mejora milagrosa. Don Bernardo recuperó algo de su color y pudo caminar por los jardines sin sentirse exhausto. Doña Catalina dejó de tener vértigos tan severos. Los hijos recuperaron algo de su vitalidad perdida. Los médicos se felicitaron a sí mismos por sus tratamientos efectivos. La familia organizó una misa especial de acción de gracias en su capilla privada, donde el padre Domingo Lorenzo Santillán agradeció a Dios por su misericordia al sanar a esta familia tan generosa con la iglesia. María Josefa y María Remedios asistieron a esa misa, de pie en el fondo de la capilla como correspondía a su posición, y escucharon cada palabra de gratitud, mientras mantenían sus rostros completamente inexpresivos. 3 meses después,
En julio de 1837, las dosis se reanudaron. Pero esta vez, María Josefa fue aún más estratégica. Había aprendido que diferentes miembros de la familia tenían diferentes vulnerabilidades. Don Bernardo era particularmente susceptible a los glucósidos cardíacos de la adelfa. Doña Catalina reaccionaba fuertemente a la digitalina de la dedalera. Don Rafael Antonio parecía más afectado por la ricina del ricino, que atacaba su sistema digestivo. Entonces María Josefa comenzó a personalizar las dosis, dando a cada miembro de la familia exactamente el veneno que más eficientemente minaba su salud específica. Los años 1838 y 1839 trajeron un deterioro acelerado. Don Bernardo sufrió 3 episodios de paro cardíaco parcial que lo dejaron casi completamente inválido. Pasaba la mayor parte de sus días en una silla de ruedas empujada por un esclavo joven llamado Tomás. Doña Catalina desarrolló una ceguera parcial que los médicos no podían explicar. Don Rafael Antonio perdió tanto peso que parecía un esqueleto viviente cubierto de piel grisácea. Doña Mercedes Soledad dejó de salir completamente de la mansión porque no soportaba que la gente la viera en su estado deplorable. Don Ignacio Sebastián perdió la capacidad de caminar distancias largas sin agotarse por completo. La mansión que una vez fue el centro de la vida social de Arequipa se convirtió en una casa de inválidos. Las fiestas cesaron. Las visitas se volvieron incómodas porque nadie quería presenciar el declive visible de una familia que parecía estar siendo consumida por una maldición. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre brujería. Una anciana que vendía hierbas en el mercado sugirió que alguien había puesto mal de ojo en la casa Mendoza Villarroel. El padre Santillán realizó 3 exorcismos en la mansión, rociando agua bendita en cada habitación y recitando oraciones en latín para expulsar cualquier demonio que pudiera estar causando estas desgracias. María Josefa tuvo que morderse el interior de la mejilla para no sonreír cuando el sacerdote roció agua bendita directamente sobre ella durante uno de estos rituales, declarándola limpia de toda influencia maligna. En 1840, 8 años después del comienzo de su campaña, María Josefa y María Remedios se dieron cuenta de que estaban llegando al final. Don Bernardo tenía ahora 61 años, pero parecía de 85. Su corazón era tan débil que cualquier esfuerzo mínimo, incluso sentarse en la cama, lo dejaba sin aliento y con dolor en el pecho. Doña Catalina había perdido casi completamente la visión y sufría de dolores de cabeza tan severos que gritaba durante horas. Los 3 hijos estaban en condiciones similares de deterioro avanzado. La familia había gastado una fortuna en médicos, tratamientos, medicinas importadas y hasta en curanderos indígenas que trajeron de Puno. Nada había funcionado. Fue entonces cuando María Josefa decidió que era hora de preparar la dosis final. Pero antes de administrarla, necesitaban hacer una cosa más. Necesitaban asegurarse de que la confesión que planeaban hacer fuera escuchada y registrada, no silenciada y olvidada. Durante las siguientes semanas, María Josefa comenzó a cultivar una relación de confianza aparente con el padre Santillán, que visitaba la casa regularmente para dar consuelo espiritual a la familia moribunda. Le hacía preguntas sobre el perdón, sobre la justicia divina, sobre si Dios perdonaba a quienes buscaban justicia cuando no existía ninguna forma terrenal de obtenerla. El sacerdote, un hombre de 53 años, que había sido educado en un seminario en Cuzco y que tenía dudas privadas sobre la moralidad del sistema esclavista, aunque públicamente lo apoyaba porque la iglesia dependía de donaciones de familias esclavistas, encontraba estas conversaciones inquietantes pero fascinantes. En febrero de 1842,
María Josefa le dijo al padre Santillán que tenía algo importante que confesarle, pero que no podía hacerlo en el confesionario porque necesitaba que quedara registrado por escrito. El sacerdote, intrigado y preocupado, acordó encontrarse con ella en la sacristía de la iglesia del Carmen un martes por la tarde. María Josefa le dijo que lo que iba a confesarle cambiaría todo lo que él creía entender sobre la familia Mendoza Villarroel, pero que necesitaba jurarle por Cristo que escribiría cada palabra y la guardaría en los archivos de la iglesia. El padre Santillán, perturbado pero incapaz de resistir su curiosidad, juró sobre la Biblia que lo haría. María Josefa entonces le contó solo parte de la verdad. Le dijo que ella y su hermana habían estado envenenando a la familia, pero no le dijo con qué ni cómo. Le explicó que lo hacían para vengar la muerte de su madre, asesinada por don Cristóbal, el padre de don Bernardo. Le describió los 147 latigazos, la separación de su hermano pequeño, los 12 años que habían vivido con ese dolor antes de poder actuar. Pero no le dio detalles específicos sobre los extractos de plantas ni sobre las dosis, porque si lo hacía el sacerdote podría intentar detenerlas antes de que completaran su plan. El padre Santillán quedó paralizado, con la pluma temblando en su mano mientras escribía frenéticamente cada palabra en un cuaderno de cuero negro. Cuando María Josefa terminó su confesión parcial, el sacerdote le preguntó con voz quebrada: «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no esperar hasta después?». Y María Josefa respondió con una calma que heló la sangre del sacerdote: «Porque cuando termine, quiero que quede constancia de por qué lo hicimos. Quiero que alguien sepa que esto no fue asesinato sin razón. Esto fue justicia, cuando no existía ninguna otra forma de justicia para dos esclavas que vieron morir a su madre». El padre Santillán le suplicó que se detuviera, le ofreció ayudarlas a escapar, le prometió que hablaría con las autoridades eclesiásticas sobre la injusticia que habían sufrido. Pero María Josefa negó con la cabeza. «Padre, usted sabe tan bien como yo que ninguna autoridad castigaría a la familia Mendoza Villarroel por la muerte de una esclava. Usted sabe que si mi hermana y yo escapáramos, nos cazarían como animales y nos colgarían en la plaza pública sin juicio. Y usted sabe que lo que hemos hecho durante estos 10 años es lo único que estaba en nuestro poder hacer. Ahora solo le pido que mantenga su juramento. Escriba todo, guárdelo, y cuando hayamos terminado, asegúrese de que nuestra historia se conozca». El sacerdote, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol del altiplano, le preguntó: «¿Y tu alma? ¿No temes la condenación eterna?». María Josefa lo miró directamente a los ojos por primera vez en su vida, algo que una esclava nunca hacía con un hombre blanco, mucho menos con un sacerdote, y respondió: «Padre, ya he vivido en el infierno durante 28 años. Lo que venga después no puede ser peor». Durante las siguientes 3 semanas, María Josefa y María Remedios prepararon la dosis final. No sería una dosis sutil, no sería ambigua, sería suficiente para causar síntomas dramáticos e inequívocos que llevarían a toda la familia a la agonía simultánea. Extrajeron los compuestos más concentrados de las 3 plantas, hirviendo las hojas, flores y semillas durante horas hasta obtener extractos tan potentes que un solo mililitro podía matar a un hombre adulto en cuestión de horas. Prepararon 5 botellas pequeñas, una para cada miembro principal de la familia, cada una conteniendo exactamente la dosis calculada para su peso corporal, su estado de salud deteriorado y el tiempo que querían que tardaran en morir. No demasiado rápido para que no pudieran hablar, pero tampoco demasiado lento para que pudieran ser salvados. El 13 de marzo de 1842,
Un día antes de administrar las dosis finales, María Josefa hizo algo que sorprendió incluso a su hermana. Fue a la habitación donde don Bernardo yacía en su cama, tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Le llevó una taza de caldo de pollo sin veneno, la primera comida completamente limpia que le daba en 10 años, y se sentó en la silla junto a su cama. Don Bernardo, confundido por este comportamiento inusual porque los esclavos nunca se sentaban en presencia de los amos, le preguntó qué hacía. María Josefa le dijo: «Señor amo, mañana va a ser un día importante. Quiero que esta noche duerma bien y que esté lo más fuerte posible para mañana». Don Bernardo, en su delirio constante, interpretó esto como que finalmente había llegado un médico milagroso de Lima que podría curarlo. Sonrió débilmente y le agradeció su devoción. María Josefa inclinó la cabeza y salió de la habitación sin decir nada más. La mañana del 14 de marzo de 1842 amaneció con un cielo despejado sobre Arequipa, el tipo de día perfecto donde el volcán Misti se veía con claridad cristalina desde cualquier punto de la ciudad. La temperatura era agradable, 23 grados centígrados a las 7 de la mañana. Los pájaros cantaban en los jardines de la mansión, las campanas de la catedral repicaban llamando a la misa matutina. Era, en todos los sentidos, un día hermoso para morir. A las 6:45 de la mañana, María Josefa y María Remedios prepararon el desayuno como habían hecho durante 16 años. Pero esta vez sus manos no temblaban, sus rostros estaban serenos. Habían esperado este día durante 10 años, 3 meses y 11 días, exactamente. Mientras María Remedios batía los huevos para don Bernardo, María Josefa midió cuidadosamente 15 gotas del extracto concentrado de adelfa, 5 veces más de lo que jamás había usado antes, y las añadió a la taza de café negro. Mientras María Josefa preparaba el chocolate caliente de doña Catalina, María Remedios añadió 12 gotas del extracto de dedalera. En el café con leche de don Rafael Antonio, 8 gotas de ricina. En el yogurt con frutas de doña Mercedes Soledad, 10 gotas de una mezcla de los 3 extractos. En el plato abundante de don Ignacio Sebastián, que contenía huevos, tocino, pan y mermelada, distribuyeron 14 gotas del extracto mixto entre todos los alimentos. A las 7 en punto, como cada mañana durante 16 años, María Josefa y María Remedios sirvieron el desayuno en el comedor principal. La familia estaba reunida, o más bien, había sido trasladada allí con gran esfuerzo por los otros esclavos de la casa. Don Bernardo en su silla de ruedas, doña Catalina ayudada por 2 sirvientes porque su ceguera la hacía tropezar, don Rafael Antonio apoyado en un bastón, doña Mercedes Soledad con un velo cubriendo su rostro demacrado, don Ignacio Sebastián arrastrando los pies al caminar. Era una imagen patética de lo que una vez había sido la familia más poderosa de Arequipa. Antes de que comenzaran a comer, don Bernardo, en un arranque inusual de energía que a veces precede a la muerte, levantó su taza de café y propuso un brindis. «Familia mía», dijo con voz débil pero clara, «hemos sufrido mucho estos años. Los médicos no han podido curarnos, pero tengo fe en que Dios, en su infinita misericordia, nos sanará pronto o nos llevará a su presencia. Brindo por nosotros, por nuestra familia, por el legado que nuestro padre Cristóbal nos dejó». Todos levantaron sus tazas y vasos. María Josefa y María Remedios, de pie junto a la pared como siempre, observaron en silencio mientras la familia bebía y comía. Los primeros síntomas aparecieron exactamente 18 minutos después, a las 7:18 de la mañana. Don Ignacio Sebastián, que siempre comía rápido y había devorado todo su plato en minutos, fue el primero en sentir las náuseas violentas.
Se levantó bruscamente de su silla, derribándola hacia atrás, y vomitó en el suelo de mármol del comedor. Doña Catalina gritó, no por preocupación, sino por el sonido repulsivo. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, doña Mercedes Soledad también comenzó a vomitar. Luego, don Rafael Antonio se agarró el estómago con ambas manos y cayó de rodillas. Doña Catalina intentó levantarse para ayudar a sus hijos, pero las náuseas la golpearon con tal fuerza que se tambaleó y cayó al suelo, inconsciente, con espuma blanca saliendo de su boca. Don Bernardo, en su silla de ruedas, sintió como si su corazón fuera a explotar dentro de su pecho. El dolor era tan intenso que gritó. Ese grito desgarrador que atravesó los muros de piedra volcánica de la mansión y que fue escuchado por vecinos a 2 cuadras de distancia. El caos estalló inmediatamente en la casa Mendoza Villarroel. Los sirvientes corrían frenéticamente en todas direcciones. Algunos trataban de ayudar a los miembros de la familia que se retorcían en el suelo. Otros corrían a buscar al doctor Cortázar. Otros más se persignaban y rezaban en voz alta. En medio de todo este pandemonium, María Josefa y María Remedios permanecieron completamente inmóviles junto a la pared del comedor, observando la escena con rostros que no mostraban absolutamente ninguna emoción. El doctor Cortázar llegó corriendo a las 7:52 de la mañana, con su maletín médico golpeando contra su pierna mientras subía las escaleras de la entrada. Lo que encontró en el comedor lo dejó paralizado de horror. 5 personas en el suelo, todas convulsionando, vomitando, con espuma en la boca, con los ojos en blanco. Nunca había visto algo así en sus 37 años de práctica médica. Intentó todo lo que sabía: inducir más vómitos para vaciar los estómagos, administrar carbón activado, inyectar estimulantes cardíacos. Nada funcionaba. Los síntomas eran demasiado severos. El veneno había sido absorbido demasiado rápido. Las dosis habían sido calibradas perfectamente para que ningún tratamiento médico de la época pudiera revertirlas. A las 8:37 de la mañana, don Ignacio Sebastián murió. Sus últimas palabras fueron: no puedo respirar, no puedo. A las 9:12, doña Mercedes Soledad dejó de convulsionar y su cuerpo quedó inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo decorado con frescos de ángeles y santos. A las 9:43, don Rafael Antonio exhaló su último aliento después de 20 minutos de agonía, donde gritó que sentía fuego líquido corriendo por sus venas. Doña Catalina y don Bernardo aún seguían vivos, pero apenas. El doctor Cortázar los había trasladado a sus habitaciones respectivas, donde yacían en sus camas, rodeados de sacerdotes que habían llegado para administrar los últimos sacramentos. El padre Santillán estaba allí, pálido como un fantasma, sabiendo exactamente qué estaba sucediendo, pero incapaz de hacer nada para detenerlo porque ya era demasiado tarde. A las 10:20 de la mañana, María Josefa entró en la habitación de don Bernardo. El doctor Cortázar y 2 sacerdotes estaban allí, pero María Josefa les dijo que el amo había pedido verla a solas. Los hombres, agotados y en shock, salieron de la habitación sin cuestionar. Don Bernardo estaba consciente, pero apenas. Su respiración era superficial y errática. Su piel tenía un tono azulado. Sus ojos se movieron hacia María Josefa cuando ella se acercó a su cama. María Josefa se arrodilló junto a la cama, no en señal de respeto, sino para que su rostro quedara al mismo nivel que el de él. Y entonces, con voz clara y firme, habló: Don Bernardo Esteban de Mendoza Villarroel y Santander, voy a decirle algo que necesita saber antes de morir. Mi nombre verdadero es Cumba. Mi hermana se llama Aminata. Nuestra madre se llamaba Yaa. Hace 28 años, en la hacienda de Cañete,
Su padre, don Cristóbal, la azotó 147 veces hasta matarla porque ella intentó proteger a nuestro hermano pequeño para que no fuera vendido. Usted contó esa historia como si fuera una hazaña heroica, la contó riéndose. Durante 10 años, 3 meses y 11 días, mi hermana y yo lo hemos estado envenenando a usted y a toda su familia. Cada taza de café, cada comida, cada bebida, gota a gota, día tras día, año tras año. Lo que siente ahora, este dolor insoportable, es apenas una fracción de lo que nuestra madre sintió. Esto no es asesinato, esto es justicia, y ahora usted y su familia morirán sabiendo exactamente por qué. Los ojos de don Bernardo se abrieron completamente por un momento, la comprensión y el horror inundando su rostro demacrado. Intentó hablar, pero solo salió un gemido estrangulado. María Josefa continuó. Quiero que sepa que durante estos 10 años, cada vez que le llevaba su comida, cada vez que le servía su café, cada vez que usted me agradecía por ser una buena negra, yo recordaba el rostro de mi madre muriendo en ese patio. Y quiero que sepa que voy a morir también, probablemente colgada en la plaza pública, pero moriré sabiendo que cumplí la promesa que le hice a su memoria. Su familia ya no podrá hacer daño a nadie más. Su legado termina hoy. Don Bernardo intentó levantar su mano quizás para golpearla, quizás para agarrarla, pero su cuerpo ya no le respondía. Su boca se movía, pero no salía sonido. María Josefa se levantó, lo miró una última vez y dijo, «Que Dios tenga misericordia de su alma, porque yo no la tengo». Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Don Bernardo murió 6 minutos después, a las 10:26 de la mañana. María Josefa fue directamente a la habitación de doña Catalina, donde María Remedios ya estaba esperando. Habían acordado que ambas harían esta confesión juntas ante la matriarca de la familia. Doña Catalina estaba consciente, pero su respiración era tan débil que apenas movía su pecho. El padre Santillán estaba allí, sosteniendo un rosario en sus manos temblorosas. Cuando las 2 hermanas entraron, él supo exactamente lo que estaba a punto de suceder. María Remedios habló esta vez. Su voz era más suave que la de su hermana, pero igualmente firme. Doña Catalina Esperanza de Villarroel y Montes de Oca, hemos venido a decirle que fuimos nosotras quienes los envenenamos a usted y a toda su familia durante 10 años. Lo hicimos para vengar la muerte de nuestra madre, asesinada por su suegro don Cristóbal. Usted vivió toda su vida en el lujo construido sobre el dolor de cientos de esclavos. Nunca cuestionó el sistema, nunca mostró compasión, nunca vio nuestra humanidad. Ahora va a morir, y sus hijos ya están muertos, y su esposo acaba de morir hace unos minutos. Quería que lo supiera antes de que usted también muera. Doña Catalina, con sus ojos ciegos llenos de lágrimas, susurró con voz apenas audible. «Monstruos. Son monstruos». María Josefa respondió con calma. «No, señora. Los monstruos fueron ustedes. Nosotras solo fuimos sus víctimas que finalmente encontraron la manera de defenderse». Doña Catalina murió a las 10:43 de la mañana con el nombre de su hijo Rafael en los labios. El padre Santillán, que había presenciado todo, cayó de rodillas sollozando. «¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho?», repetía una y otra vez. María Josefa lo miró con algo que casi podría haber sido compasión y dijo, «Cumplimos con nuestro deber, padre. Usted tiene su testimonio escrito. Asegúrese de que no se pierda. Asegúrese de que la gente sepa que esto no fue un acto de maldad gratuita, sino de justicia cuando no existía ninguna otra forma de justicia». El sacerdote asintió débilmente, sabiendo que tendría que cargar con este conocimiento por el resto de su vida. Las autoridades llegaron al mediodía. El corregidor don Felipe Maximiano Alcántara y Robles
acompañado de 6 guardias armados, irrumpió en la mansión después de que múltiples vecinos reportaran gritos y actividad inusual. Lo que encontró fue una escena de muerte masiva que ninguna explicación médica podía justificar. 5 miembros de una de las familias más prominentes de Arequipa, todos muertos en el transcurso de 3 horas y media. Los médicos presentes, incluido el doctor Cortázar, estaban desconcertados. Nunca habían visto una enfermedad que actuara tan rápido y que matara a todos los miembros de una familia simultáneamente. Fue el padre Santillán quien, con voz temblorosa, le dijo al corregidor: «No fue una enfermedad, fue envenenamiento, y las responsables están aquí». Señaló a María Josefa y María Remedios, que no habían intentado huir. De hecho, estaban sentadas en el patio trasero de la mansión, en el mismo lugar donde solían sentarse durante sus breves descansos después del almuerzo, esperando tranquilamente a que vinieran por ellas. El corregidor ordenó que las arrestaran inmediatamente. Cuando los guardias las agarraron, María Josefa habló con voz alta y clara para que todos los presentes, médicos, sacerdotes, otros esclavos de la casa, vecinos curiosos que habían entrado, pudieran escucharla. «Sí, nosotras lo hicimos. Mi hermana Aminata y yo, Cumba, envenenamos a la familia Mendoza Villarroel durante 10 años para vengar el asesinato de nuestra madre Yaa, quien fue azotada hasta la muerte por don Cristóbal de Mendoza Villarroel hace 28 años en la hacienda de Cañete. Les dimos adelfa, dedalera y ricino, plantas que crecían en sus propios jardines. Cada gota de veneno fue una gota de justicia que este sistema nos negó. No nos arrepentimos, volveríamos a hacerlo. Y si nos cuelgan en la plaza pública, moriremos sabiendo que al menos una vez las víctimas pudieron responder». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. El peso de esas palabras colgaba en el aire como una acusación contra toda la sociedad que había permitido que el asesinato de una madre esclava quedara impune, mientras que la venganza de sus hijas sería castigada con la muerte. El juicio de María Josefa y María Remedios duró exactamente 2 días. No hubo deliberación real. El veredicto era obvio desde el principio: culpables de asesinato múltiple, con sentencia de muerte por ahorcamiento. Lo que hizo único este juicio fue que el padre Santillán presentó su testimonio escrito como evidencia, incluyendo la confesión completa de María Josefa sobre los motivos del envenenamiento. El juez, don Sebastián Próspero Valdivia y Garcés, un hombre de 60 años que había administrado justicia en Arequipa durante 3 décadas, leyó el documento en voz alta en la corte. Cuando terminó de leer sobre los 147 latigazos, sobre la venta del hermano pequeño, sobre los 10 años de paciencia infinita, hubo murmullos en la sala, algunos de indignación por los asesinatos, pero otros, y esto fue lo extraordinario, de algo que casi podría llamarse comprensión incómoda. El juez dictó sentencia el 18 de marzo de 1842. María Josefa y María Remedios, conocidas también como Cumba y Aminata, son halladas culpables de los asesinatos de don Bernardo Esteban de Mendoza Villarroel y Santander, doña Catalina Esperanza de Villarroel y Montes de Oca, don Rafael Antonio de Mendoza, doña Mercedes Soledad de Mendoza y don Ignacio Sebastián de Mendoza. Por estos crímenes serán ejecutadas por ahorcamiento en la Plaza de Armas de Arequipa al amanecer del 22 de marzo de 1842. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Y luego el juez hizo algo completamente inusual. Añadió:
y que este caso sirva como testimonio de que ningún sistema de justicia que permite la impunidad de algunos mientras castiga severamente a otros puede considerarse verdaderamente justo. La noche antes de su ejecución, María Josefa y María Remedios estaban juntas en una celda del calabozo municipal. No tenían miedo. Habían tenido 10 años para prepararse para este final. Se abrazaron y hablaron sobre su madre Yaa, sobre su hermano Kwame, que nunca volvieron a ver después de aquel día en Cañete, sobre las vidas que podrían haber tenido si hubieran nacido libres. María Remedios preguntó: ¿crees que mamá nos perdonaría? ¿Crees que estaría orgullosa u horrorizada? María Josefa pensó un momento y respondió: creo que ella entendería que hicimos lo único que podíamos hacer. No tuvimos opción de tribunales, de justicia legal, de ser escuchadas. Esta fue nuestra única voz. El padre Santillán las visitó esa noche para ofrecer confesión y comunión. Para su sorpresa, ambas aceptaron. María Josefa le dijo: Padre, me confieso ante Dios de haber quitado 5 vidas humanas, pero también confieso que no siento remordimiento por la justicia que ejecutamos, solo tristeza por las circunstancias que hicieron necesaria esa justicia. Si eso me condena al infierno, acepto esa condena. El padre Santillán, con lágrimas corriendo por su rostro, les dio la absolución de todas formas, porque en su corazón él también había llegado a entender que el verdadero pecado no estaba en lo que ellas habían hecho, sino en el sistema que las había obligado a hacerlo. La mañana del 22 de marzo de 1842 amaneció gris y fría en Arequipa. Una multitud de más de 3.000 personas se había reunido en la plaza de armas para presenciar la ejecución. Algunos venían con sed de justicia vengativa. Otros venían por mera curiosidad morbosa, pero muchos, más de los que las autoridades esperaban, venían con algo diferente en sus corazones. Venían porque habían escuchado la historia completa, porque el testimonio del padre Santillán había circulado en forma de rumores por toda la ciudad, porque incluso en una sociedad esclavista había quienes tenían dudas sobre la moralidad del sistema. María Josefa y María Remedios fueron llevadas al patíbulo a las 6 de la mañana. Caminaron con la cabeza en alto, sin llorar, sin suplicar perdón. Cuando el verdugo les preguntó si tenían últimas palabras, María Josefa habló hacia la multitud reunida. Mi nombre es Kumba. Mi hermana se llama Aminata. Nuestra madre se llamaba Yaa. Durante 28 años vivimos como esclavas en un sistema que nos consideraba menos que humanas. Cuando nuestra madre fue asesinada, nadie pagó por ese crimen porque su vida no tenía valor ante la ley. Así que nosotras hicimos nuestra propia justicia. Morimos hoy, pero morimos como mujeres libres que eligieron su propio destino en lugar de aceptar la esclavitud de por vida. Que nuestra historia sea recordada. Las 2 hermanas fueron ahorcadas a las 6:17 de la mañana. Murieron tomadas de las manos, como habían vivido durante sus 42 y 40 años de vida respectivamente. Sus cuerpos fueron dejados colgando durante 3 horas como advertencia. Luego fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de indigentes, sin marcas ni lápidas. Pero su historia no murió con ellas. El padre Santillán mantuvo su promesa. Guardó su testimonio escrito en los archivos secretos de la iglesia, pero también hizo 3 copias que distribuyó a otros sacerdotes de confianza en Lima, Cusco y La Paz. El documento circuló discretamente entre círculos eclesiásticos y eventualmente llegó a manos de los primeros abolicionistas peruanos. Cuando Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud en el Perú en 1854, 12 años después de las muertes de Kumba y Aminata,
Algunos de los argumentos presentados en favor de la abolición hacían referencia a casos extremos donde la injusticia del sistema esclavista llevó a tragedias que nunca deberían repetirse. Referencias veladas a la historia de las dos hermanas de Arequipa. La mansión Mendoza Villarroel fue vendida por los herederos lejanos de la familia, primos terceros que vivían en Lima, apenas 6 meses después de las muertes. Nadie en Arequipa quería comprar una casa donde 5 personas habían sido envenenadas durante 10 años. Se decía que estaba maldita. Eventualmente fue comprada por un comerciante italiano que la demolió completamente y construyó un edificio nuevo en el terreno, pero incluso ese edificio tuvo dificultades para encontrar inquilinos durante años. La propiedad pasó por múltiples dueños, hasta que finalmente, en 1891, fue convertida en un hospital de caridad. Las haciendas de la familia en el Valle de Majes fueron vendidas pieza por pieza. Los 126 esclavos restantes, 17 habían muerto durante la epidemia de cólera de 1841, fueron vendidos a otras haciendas de la región. No hay registros de qué pasó con la mayoría de ellos después de la abolición de 1854, pero archivos parroquiales indican que al menos algunos permanecieron en la región de Arequipa como trabajadores libres, algunos tomando el apellido Libertad o Libre cuando se les permitió registrarse con apellidos propios. El doctor Armando Belisario Cortázar nunca se recuperó completamente del shock de descubrir que había estado tratando síntomas de envenenamiento durante 10 años, sin siquiera considerar esa posibilidad. Escribió un tratado médico en 1845 titulado Sobre los peligros de diagnósticos erróneos en casos de envenenamiento gradual, donde sin mencionar nombres específicos detallaba el caso de una familia completa envenenada durante una década. El tratado se convirtió en texto de estudio en la Facultad de Medicina de Lima y contribuyó a que los médicos peruanos comenzaran a considerar el envenenamiento con más frecuencia en casos de enfermedades misteriosas progresivas. El padre Domingo Lorenzo Santillán solicitó un traslado a una misión remota en la selva amazónica apenas 3 meses después de las ejecuciones. Pasó los últimos 14 años de su vida trabajando con comunidades indígenas en la región de Madre de Dios, donde murió de fiebre amarilla en 1856. Según cartas que envió a un colega sacerdote en Arequipa, nunca pudo olvidar el rostro de Cumba cuando le confesó lo que había hecho, ni las palabras que ella pronunció. Esto no fue asesinato, esto fue justicia. Bis, en una de sus últimas cartas, escrita 3 semanas antes de su muerte, el padre Santillán escribió: «He pasado mi vida preguntándome si le di absolución a 2 asesinas o a 2 mártires. Ahora, al final de mis días, creo que la respuesta es que fueron ambas cosas, y que solo Dios puede juzgar verdaderamente corazones formados por una crueldad que nosotros como sociedad permitimos y perpetuamos». Donna. En los años siguientes a 1842 comenzaron a circular en Arequipa y luego en otras ciudades del Perú historias susurradas sobre las hermanas que envenenaron a sus amos durante 10 años. Las versiones variaban. Algunas las pintaban como demonios sedientos de sangre, otras como víctimas que finalmente encontraron la forma de responder. Lo notable fue que la historia no desapareció. Siguió contándose, generación tras generación, especialmente entre las comunidades de descendientes de esclavos. Se convirtió en una especie de leyenda oscura, una advertencia de que incluso el poder más absoluto tiene límites cuando empuja a las personas más allá de lo soportable. En 1923, 81 años después de las ejecuciones, una historiadora peruana llamada Rosa Elena Valcárcel publicó un libro titulado Voces silenciadas,
Historias de resistencia esclava en el Perú colonial. Un capítulo completo estaba dedicado a Kumba y Aminata, basado en el testimonio del padre Santillán que había sido preservado en los archivos eclesiásticos. Fue la primera vez que sus nombres verdaderos aparecieron impresos en un texto académico. La primera vez que su historia fue contada no como una anécdota de esclavos asesinos, sino como un caso de estudio sobre las consecuencias extremas de un sistema fundamentalmente injusto. El libro causó controversia inmediata. Familias descendientes de antiguos esclavistas exigieron que fuera prohibido, argumentando que glorificaba el asesinato. Pero otros, intelectuales, académicos, descendientes de esclavos, lo defendieron como un trabajo necesario que iluminaba aspectos oscuros de la historia peruana que habían sido deliberadamente olvidados. El debate que generó contribuyó a un movimiento más amplio en el Perú del siglo XX para reconocer y estudiar la herencia africana del país, una herencia que había sido minimizada y negada durante generaciones. Hoy, en el lugar donde una vez estuvo la Casa Mendoza Villarroel, en Arequipa, hay un edificio moderno que alberga oficinas y apartamentos. Una pequeña placa de bronce instalada en 2014 por la Municipalidad de Arequipa marca el sitio, con una inscripción que dice: «En este lugar estuvo la Casa Mendoza Villarroel. Aquí, en 1842, dos hermanas esclavizadas llamadas Kumba y Aminata ejecutaron su propia justicia contra quienes habían asesinado a su madre». Su historia nos recuerda que cuando los sistemas de justicia fallan a los más vulnerables, las consecuencias pueden ser trágicas para todos. Que nunca olvidemos las lecciones de nuestro pasado. La historia de Kumba y Aminata no tiene un final feliz porque no podía tenerlo. Nacieron en un sistema diseñado para destruirlas, y ese sistema eventualmente las mató, como mataba a millones de personas africanas y sus descendientes durante siglos de esclavitud. Pero en medio de esa tragedia inmensa, encontraron una forma de resistir, de afirmar su humanidad, de decir con acciones lo que nunca se les habría permitido decir con palabras: que sus vidas importaban, que el dolor de su madre importaba, que merecían justicia tanto como cualquier persona nacida libre. ¿Fue correcto lo que hicieron? Esa pregunta ha sido debatida durante casi 2 siglos. Algunos argumentan que nada justifica matar a 5 personas, sin importar cuán terrible haya sido la provocación. Otros responden que en un sistema donde una madre puede ser azotada hasta la muerte, sin consecuencias mientras sus hijas son propiedad legal de la misma familia que la mató, la moralidad convencional deja de aplicarse. Lo que es indiscutible es que Kumba y Aminata demostraron algo que los amos esclavistas temían profundamente: que los esclavizados nunca habían perdido realmente su capacidad de pensar, planificar, actuar y, cuando era necesario, resistir con una determinación que podía sostenerse durante 10 años de paciencia infinita. Esta historia merece ser recordada no porque celebremos el envenenamiento, sino porque nos obliga a confrontar las consecuencias inevitables de sistemas construidos sobre la deshumanización de otros seres humanos. Nos recuerda que la injusticia nunca permanece contenida, que siempre encuentra formas de manifestarse, a veces de maneras que destruyen tanto a víctimas como a perpetradores. Y nos desafía a preguntarnos qué haríamos nosotros si todos los caminos hacia la justicia nos fueran negados. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre las heridas profundas que sistemas injustos dejan en generaciones enteras,
Compártela con quienes necesitan recordar que la historia no es solo fechas y nombres de conquistadores y presidentes, sino también las historias de personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias. Dale like si crees que estas voces del pasado merecen ser escuchadas y suscríbete para más relatos que rescatan las historias que los libros de texto olvidaron contar. Bajo el cielo implacable de Arequipa, en una tumba sin nombre en el cementerio de indigentes, descansan dos hermanas que se negaron a morir como esclavas sumisas y eligieron morir como mujeres que habían tomado control de su propio destino, aunque fuera por un momento terrible y definitivo. Kumba y Aminata. Sus nombres verdaderos, finalmente conocidos.